Estamos aquí con Emilio García, que es maestro en filosofía social por la Universidad de La Salle y es catedrático de la Universidad del Claustro Sor Juana y se ha dedicado a estudiar la teoría literaria, la literatura propiamente y el fenómeno del lenguaje. Y vamos a hablar en esta ocasión de la relación entre filosofía y literatura. Y justamente comienzo con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se relacionan ambas? Bien. Bueno, a lo largo de la historia de la filosofía, la relación entre filosofía y literatura nunca ha sido, digamos, constante, nunca ha seguido una misma línea. Y bueno, a lo largo de su historia ha habido, podemos llamarlo así, altibajos. Creo que en los orígenes de la filosofía, con esta relación que se da entre mitos y logos, ¿no? Siempre una y otra estuvieron muy cercanas, ¿no? Eso lo puede ver uno en Parménides, lo puede ver uno en Heráclito, el caso de Platón es ejemplar, después con Aristóteles el hecho de ya tomar como objeto de estudio al fenómeno literario, pues, claro. Yo creo que dan un salto abismal, pero donde sí se hace, donde hay una cercanía, vamos, en la cual yo creo que filosofía y literatura se confunden, es en el romanticismo alemán, desde finales del XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. Ahí sí podemos ver una cercanía completa, ¿no? Y bueno, que es lo que yo creo que es lo más cercano a nosotros, que es la filosofía que viene en el siglo XX y que se perpetúa hasta nuestros días. Ahí sí ha habido una división, ¿no? Por un lado, la filosofía analítica, que ha hecho todo lo posible por construir una reflexión filosófica totalmente desprendida de resabios literarios, y por otro, la filosofía llamada continental, desde esta perspectiva inglesa. De ahí más bien hacer de la misma filosofía un modo de expresión literaria, o tal vez llegar al punto, como dice Miguel García Baró, de que la filosofía sea tomada por un género literario en sí mismo. Ok. Una segunda pregunta sería, ¿qué libros o autores de la filosofía tienen un gran valor literario desde tu perspectiva? Bueno, antes que cualquiera, yo creo que en términos históricos, Parménides, ¿no? Este gran trabajo que ha llegado hasta nosotros, que es el poema. No puedo verlo sino como literatura de gran calidad y filosofía de altísimos vuelos, ¿no? La forma de presentar un tema lógicamente tan duro como esta distinción entre ser y no ser y las consecuencias que siguen, de presentarlo a manera de un poema casi místico en el cual el cantor es conducido hasta la diosa y demás. Creo que es un buen ejemplo. Otro, pues bueno, son los fragmentos de Heráclito. Heráclito imita el tipo de exposición que hacían las pitonisas, que por boca de ellas hablaban los dioses, estos dioses que nunca dicen las cosas de forma textual, sino que las presentan en un sentido más o menos poético para que entonces aquel que los está cuestionando los interprete. Otro ejemplo yo creo que es Platón. Él sí es de una calidad literaria altísima. Yo creo que es ese tipo de filósofos que deberían incluirse incluso dentro de los cánones literarios. Para alguien que estudie literatura le iría bastante bien el análisis del trabajo de Platón. El romanticismo alemán, o si no, pues para no meterse a veces en este tipo de clasificaciones que son difíciles, ¿no? Como el caso de la obra de Hegel, si es romántico o no. Bueno. Lo que sí es innegable es que el modo de exponer Hegel su obra es un modo que me parece que no podría pensarse en un contexto ajeno al romanticismo alemán, este romanticismo tan peculiar del Sturm und Drang, oscuro, esotérico, cual las verdades siempre son enunciadas como tiene que hacerlo, tendrían que hacerlo desde una perspectiva casi religiosa, ¿no? Siempre ocultándolas a medias. Hegel intenta hacer con su obra, vamos, reproducir en términos lingüísticos la catedral de Stuttgart, ¿no? Esta construcción llena de pequeños elementos que van y vienen, ¿no? De aquí a allá.
Otro ejemplo es Nietzsche. Nietzsche, que vamos, sobre todo para un filósofo analítico, por ejemplo, ellos dirían que él es un claro ejemplo de un literato que tiene ideas profundas, ¿no? Pero no de un filósofo. Entonces Nietzsche creo que es un trabajo totalmente literario. Y en el siglo XX me parece que buenos ejemplos son los que encontramos en la filosofía francesa, siglo XX y el siglo XXI. El caso de Jacques Derrida. Derrida tiene una obra oscura, es cierto, difícil, pero la cual me parece que es comprensible si uno la ve como heredera del dadaísmo, del surrealismo, de toda esta serie de vanguardias que aparecieron en Francia en las primeras décadas del siglo XX. Tiene textos de una calidad literaria innegable. Un texto muy muy bonito que tiene él, por ejemplo, es Los espectros de Marx. Los espectros de Marx, Derrida lo que hace es una valoración de la herencia marxista una vez que ya no existen los partidos comunistas, que la URSS se vino abajo, etc. ¿A qué tipo de responsabilidad nos obliga como gente de todos los 90s y ahora del siglo XXI? ¿Qué tipo de responsabilidad asumir hacia una historia como la historia del marxismo? Y para poder llevar a cabo esta reflexión, parte de un fragmento de Hamlet y de la figura del espectro, es el espectro del padre. Este espectro es el que sirve para pensar en el marxismo como eso, como algo que ve sin ser visto y demás. Y bueno, otro ejemplo, yo creo, de un filósofo de altísima calidad literaria es Maurice Blanchot. Blanchot, el mismo escritor, tiene una buena cantidad de novelas, Tomás el Oscuro, Sentencia de Muerte. Y por otra parte, su labor filosófica, más que teoría literaria, creo que es una filosofía de la literatura, pero que ella misma se muestra como creación literaria, ¿no? Uno lo ve en El paso no más allá. Son textos que nos obligan a leer de otra forma, que a veces parecen pequeñas sentencias, a veces reflexiones muy breves, muy densas en torno a la creación literaria, a la relación de la literatura con la muerte, por ejemplo, y a la vez parecen fragmentos de creación, ¿no? Otro caso, Georges Bataille, que a veces tal vez Bataille no sé exactamente cómo clasificarlo. Tiene novelas que algunas pueden horrorizar, ¿no? El caso de Historia del Ojo, creo que es una cosa. Pero tiene obras de altísima calidad literaria. Yo creo que, por ejemplo, es Madame Eduarda. Eduarda es un texto muy, muy bello. Otro que se llama Lo Imposible. También es un gran texto, pero a la vez tiene una obra filosófica verdaderamente interesante. Una obra filosófica interesante formulada por un hombre que siempre se rehusó a ser considerado filósofo por su posición con respecto a la filosofía. Él tiene una fuerte influencia de ese Hegel que entró a Francia por intermedio de Alexander Koyev. Entonces, bueno, la forma en que lea Hegel es peculiar, pero al momento de aplicarla a sus reflexiones sobre temas como el erotismo, la muerte, que es los dos temas que están siempre presentes en la obra de Bataille, pues son de una calidad excepcional. Okay. Igual dándole una vuelta a la tuerca, sería preguntarte entonces, ¿qué libros o autores de la literatura tienen un gran valor filosófico desde tu perspectiva? Okay. Pues bueno, ahí sí, yo creo que desde la tragedia griega. La tragedia griega es un análisis profundo del hombre. Creo que tiene una cualidad antropológica sorprendente, ¿no? La forma de retratar las pasiones, los sufrimientos, ¿no? La manera en la cual un individuo lidia con el sino, ¿no? Que eso es insuperable, ¿no? Como las de Esquilo, Sófocles. Bueno, por ejemplo, en la literatura medieval está la obra de Jorge Manrique, que escribió unas coplas a la muerte de su padre, y o sea, es una obra en la cual se hace presente este tema tan medieval como es el de las danzas macabras, que en cierta forma anuncia el resurgimiento del pensamiento democrático. Entonces, vamos, donde se dice, más allá de las diferencias de clase que puedan existir, así se sea papa, así se sea campesino, todos vamos a morir.
Esto es un tema que está tratado en estas coplas con una belleza insuperable. Creo que tal vez desde perspectivas un poco más teológicas, la obra de Calderón de la Barca, este gran monumento de la literatura española que es el Quijote. Yo creo que es una gran obra en muchos sentidos. Hegel, en la clasificación que hace de los géneros literarios, algunas de las cosas que le exige a Lepos son por lo menos dos, ¿no? Una de ellas es que la épica sea una forma de reflexión, ¿no? de autoconciencia de parte de un pueblo sobre sí, ¿no? Entonces eso creo que se hace presente en el Quijote, no nada más desde, vamos a empezar a decir, la perspectiva española, sino de la modernidad todo, ¿no? Yo creo que Quijote, tanto la figura de la locura como toda la serie de peripecias que va pasando el personaje a lo largo de la obra, todas ellas manifiestan o hacen patente esta exigencia que pide Hegel. De más hacia acá, yo creo que el romanticismo alemán, como hace un rato habíamos mencionado, a la inversa, aquí, como dices, también damos la vuelta a la tortilla, ¿no? Los escritores del romanticismo alemán, Friedrich Hölderlin, que fue compañero de clases en el Stifte de Tübingen de Hegel, pues es un poeta innegablemente profundo y con una vida sufrida, como casi todos los románticos alemanes, ¿no? El caso de Novalis, el siempre visionario, ¿no? Intento de adquirir conocimientos, ya sea en el sueño, ya sea por medio de las visiones, de la alteración de los sentidos y demás. Es un buen ejemplo de un escritor con ideas profundas. El caso de Rimbaud, ya en el simbolismo francés, una obra peculiarísima porque es construida antes de los 19 años y llegada a cierta edad rompió con la literatura y se fue a África, ¿no? Es igual una obra que canta la modernidad francesa, una obra que igual solamente puede ser pensada después de Baudelaire. Baudelaire, quien empezó a prestar atención a esta gran ciudad moderna. Hay muchos trabajos filosóficos al respecto, Benjamin, especialista en Baudelaire, ¿no? Y bueno, no sé, en el siglo XX y XXI, igual los ejemplos se pueden acumular a montones, ¿no? Yo creo que, solo por mencionar a uno que sea muy reciente, la obra de Don DeLillo, un novelista norteamericano que en su obra ha intentado hacer una reflexión en torno a la cultura tanto norteamericana en particular como, vamos, al fin y al cabo una cultura ahora globalizada, ¿no? Ha intentado hacer una reflexión en sus obras en torno al tema, ¿no? Entonces la Guerra Fría, la cultura de masas, ¿no? Eso lo vemos tanto en Mao Zedong, otra novela que sería Submundo, ¿no? Sí, Underworld, en la cual el autor siempre abre con juegos de béisbol. Entonces, bueno, el hombre perdido en la multitud, ¿no? Entonces creo que todos ellos serían ejemplos. Hace rato habías mencionado también a Shakespeare, ¿no? Sí, claro. Shakespeare es un autor de una profundidad indiscutible, ¿no? Hay por ahí algunos que consideran que es tan profunda la obra que seguramente Shakespeare, un actor al fin y al cabo, no pudo haberla construido, ¿no? Entonces dicen, tal vez fue Bacon o alguien con una formación filosófica y con una capacidad, ¿no? Para construir ideas sorprendentes. Nada más alguien puede haber hecho algo así. Sin embargo, vamos, allende eso, me parece que la obra de Shakespeare es de una profundidad innegable, indiscutible. Si uno ve Hamlet, por ejemplo, Macbeth, hace un rato te mencionaba uno de estos fragmentos que tal vez ya están muy citados porque por lo menos es un fragmento que le da título a una obra también fascinante del siglo XX de William Faulkner, que es El sonido y la furia. Sobre este fragmento de Macbeth, imagínate, ya cuando Macbeth está a punto de que todo se venga abajo, lo van a matar, ya sabe que sus dominios ya no son suyos, la esposa también ya fue, y entonces dice: la vida no es sino una sombra que avanza, un pobre actor que representa y gasta su papel sobre el escenario y no se le escucha más, un cuento dicho por un idiota lleno de sonido y furia que nada significa. Creo que, vamos, eso parece casi existencialismo, ¿no? Entonces creo que esos son algunos cuantos ejemplos.
Sí, sí, sí. Oh, muy bien. Y ahora vamos con lo siguiente. Ya en una perspectiva más filosófica per se, ¿qué opinas de la tesis de que el hombre es un animal narrador? Yo creo que es una tesis fundamental para pensar incluso en nuestras propias vidas, pensar en nosotros mismos. Si lo vemos desde una perspectiva fenomenológica, en la fenomenología el lenguaje no es constitutivo del pensamiento. Yo puedo tener todo tipo de impresiones y que incluso cuando las llego a recordar o las vivo, yo puedo prescindir del lenguaje. Y si las pongo en lenguaje no solamente es para exponerlas a los otros, sino además para exponerlas ante mí mismo. Pero ese exponer, cuando he vivido en mí mismo, es al fin y al cabo lo que constituye mi vida. Cuando yo pienso en todos los sucesos que me han traído hasta mí, y que eso es lo que yo puedo entender como mi vida, lo hago de cierta forma narrándomelo. Entonces, en ese sentido creo que la capacidad de narración es constitutiva de la vida de conciencia. No solamente, como ahorita lo acabo de exponer, desde esta perspectiva reflexiva, sino también cuando lo presento ante los otros, ¿no? Si nos acordamos de este tipo de problemas de la filosofía analítica, como las otras mentes, ¿no? Que básicamente es que eso que yo llamo mental solamente lo conozco en mí, ¿no? Los otros no, a los otros aparecen en el horizonte pero como cuerpos, ¿no? Pero vamos, uno puede salvar justamente ese problema de las otras mentes pensando en esta cualidad narrativa de nuestra vida de conciencia y que podemos poner el lenguaje para los otros, ¿no? Si de pronto parece que hay este tipo de escepticismos con respecto a la mente de los otros, se salva porque los otros son capaces de presentarme a la vez su propia vida y yo presentarla ante ellos a partir de la narración que uno y otro hagamos allá. Ok. Bueno, vamos con esta otra pregunta que sería: ¿qué opinas de la tesis de que el hombre sea un animal poético? Igual lo aborda desde muchas perspectivas, ¿no? Un rato comentaba este texto tan bonito de Rousseau sobre el origen de las lenguas, en el cual él considera que un primer uso del lenguaje antes de la lengua coloquial es un uso poético. Más allá de eso, creo que pensando ahorita en este auge que hay de la ciencia cognitiva, hay un trabajo muy interesante que tal vez podría dar respuesta a esto, que es el de George Lakoff. George Lakoff es un lingüista que originalmente formó parte del grupo de Chomsky, pero a finales de los 70s, principios de los 80s, una serie de discusiones en los terrenos de la lingüística norteamericana de cómo extender algo como la gramática generativa hacia los terrenos de la semántica, ¿no? Dejar de lado ya nada más este puro abordaje sintáctico e ir hacia teoría de conceptos, ¿no? Cómo hacerlo. Y una de las posiciones fue la propuesta por Lakoff, que ahora se le llama lingüística cognitiva. La presentó por primera vez en una obra que está elaborada en coautoría con un filósofo que es Mark Johnson. Esta obra se llama Metáforas por las que vivimos. Aquí en cátedra le pusieron Metáforas de la vida cotidiana, la traducción. Pues otra segunda obra, igual en este mismo tono, que tiene un título revelador, se llama Fuego, mujeres y otras cosas peligrosas. Entonces ahí lo que hace Lakoff es pensar, al principio, en algo que él considera como los conceptos primitivos, que serían conceptos de tipo espacial, adelante, atrás, arriba, abajo, son según él, los primeros conceptos que desarrolla el niño, y en función de que es expuesto al medio social, a la cultura, a partir de esa base va a desarrollar otros conceptos más complejos. Ahora, para poderlos desarrollar, lo que actúa ahí es un mecanismo de metaforización, y quien establece esos nexos metafóricos es la cultura. Entonces, el ejemplo clásico, ¿no?, es el del debate. Dentro de ciertas culturas podría pensarse el debate como guerra, como cierto tipo de agresión, cierto tipo de pugna. En otras culturas se podría construir un concepto semejante como el debate como danza, ¿no?, el debate como charla, ¿no? Entonces, uno puede desarrollar un bagaje mayor en términos conceptuales a partir de estos principios de metaforización que, vamos, no hay que olvidarlo, desde una perspectiva cognitiva
esto no solamente tiene que ver con cuestiones lingüísticas, sino más con cuestiones de pensamiento, ¿no? Aquí sí sería una perspectiva diferente a la fenomenología, ¿no? Aquí sí, desarrollar lenguaje es desarrollar pensamiento. Y bueno, creo que esto podría ser una línea de investigación interesante. Sí, y bueno, este plus, ¿no? Que hace rato te comentaba de qué opinas, creo que al final eran como un par de preguntas juntas, qué opinas de esta perspectiva de Wittgenstein, ¿no? De que lo literario estaría en lo místico, en aquello de lo cual hay que callar, y a partir de esto plantear una disyuntiva para ti de si tuvieras que optar, ¿no? Entre la filosofía y la literatura, ¿por cuál optarías? Forzando, obviamente, tu visión, ¿no? Okay. Bueno, con respecto a Wittgenstein, yo creo que él, pues sí sufrió una lectura, no sé si llamarla sesgada, incompleta. No me atrevería a llamarla malintencionada, pero bueno, de parte de Carnap y compañía, quienes solamente se quedaron con esa primera parte del Tractatus Logico-Philosophicus, pero no atendieron a esta última, en la cual el tono cambia por completo, ¿no? Si bien ya se dio una cierta tarea de la filosofía, el hecho de pensar las teorías que se desarrollan dentro de la ciencia y darles un orden lógico y demás, después llega este punto en el cual, bueno, eso está por allá, pero lo verdaderamente trascendente es la mística del hecho de darme cuenta del hay, de que aquí están las cosas, ¿no? Esta reflexión tan interesante sobre la ética, si se puede hablar sobre la ética, porque la ética ya implica cuestiones axiológicas, y parece que este primer esbozo que se hizo del lenguaje no da cabida de ello, ¿no? Pero bueno, llegados a ese punto dice a tirar la escalera, ¿no? Entonces creo que por ahí puede haber muchísimas investigaciones interesantes. Actualmente digo, como para anunciarlos, un buen amigo mío, Rodrigo Munguía, está actualmente desarrollando un proyecto relacionado con la ética en Wittgenstein, y un proyecto verdaderamente ambicioso de un buen amigo, Francisco Fernández de Fez, quien del estudio de la ética de Wittgenstein y del silencio en Wittgenstein está, digamos, intentando conectar esta reflexión con el trabajo de la escuela de Kioto, en Japón. La escuela a medio camino entre la fenomenología y el zen. Entonces, bueno, una perspectiva en la cual el silencio vaya que cobra importancia, ¿no? Ahora, con respecto a qué preferiría yo, no creo que me decantaría por una cosa u otra, ¿no? Yo creo que la gran cualidad que tiene, bueno, una perspectiva personal, que tiene tanto la literatura como la filosofía, es la capacidad de sorprenderlo a uno como lector, ¿no? Cuando uno lee una gran obra literaria, o cuando lee un profundísimo trabajo filosófico, puede quedar deslumbrado. Yo creo que esa es la gran capacidad que tienen ambas, ¿no? De, tanto en términos formales, tener exposiciones sorprendentes. Hay momentos en la filosofía de ese tipo, cuando Husserl habla del filósofo principiante, Hegel en filosofía real, cuando hace esta extrañísimo, vamos, dentro de su obra es como sorprendente, ¿no? De pronto viene un extraño fragmento de filosofía real, entonces, lecciones que Hegel impartió cuando componía la fenomenología del espíritu, un fragmento que llaman La noche del mundo, ¿no? Entonces, donde habla de este hombre en sus primeras figuras, ¿no? La conciencia, más bien la conciencia, en su primera figura, en la cual todavía no hay contenidos, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quiere verla, es de una belleza sorprendente. Incluso en Marx, con un autor tan a veces seco, a veces agrio, ¿no? Marx es un hombre de una agresividad terrible, ¿no? De pronto tiene, bueno, unos arrebatos literarios increíbles. En El Capital, que es como la obra dura, cuando empieza a hablar de el fetichismo de la mercancía, de pronto habla, dice él algo así, ¿no? Como pareciera entonces que las cosas se relacionan entre sí,
Dice, entonces es como si la silla de pronto cobrase vida y poco faltara para que se parara sobre sus dos patas y empezara a bailar, algo así, ¿no? Uno puede encontrar cosas de ese tipo y sorprenderse, maravillarse. Y en la literatura vamos por igual, ¿no? Como en lo que hace un rato hablábamos de Shakespeare, en muchos otros autores. Yo creo que vamos, hay que... Bueno, eso es como... Pero creo que yo así siempre me he guiado. En hacer mío, ¿no? Este estudio que hace de la lectura, la escuela de la recepción, la escuela de Constanza, la escuela alemana de corte fenomenológico, en torno a la literatura, que el punto siempre de partida del acercamiento al texto literario es siempre la maravilla, y creo que eso vale para todo, ¿no? El hecho de poderse conmover. Entonces creo que me quedo con las dos. Ok, pues muchas gracias, Emilio. No, muchas gracias a ti, Ricardo.